En el día de hoy estamos analizando una corriente de pensamiento fundamental para el siglo XX latinoamericano, el desarrollismo. A diferencia de las corrientes que hemos descrito anteriormente, especialmente el marxismo en sus diferentes vertientes, el desarrollismo tiene una cronología muy precisa y uno podría agregar muy breve, desde fines de la década del 40 hasta principios de la década del 70. Y esta situación de una cronología precisa y breve tiene que ver con el hecho de que el desarrollismo está enmarcado en una coyuntura mundial y a la vez en una coyuntura latinoamericana. Desde el punto de vista mundial, ¿cuáles son los rasgos de la situación que marca el desarrollismo? Bueno, que el capitalismo mundial a fines de la Segunda Guerra se organiza, superando los 30 años de guerra que habían predominado entre 1914 y 1945. A partir de 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo mundial se organiza en torno a dos grandes ejes, uno económico y otro geopolítico. El eje económico, a su vez, contempla diferentes dimensiones. Por un lado, a nivel nacional, el predominio de las diferentes formas del Estado keynesiano de bienestar en los países del Atlántico Norte. En segunda medida, el hecho de que los países del Atlántico Norte se ponen de acuerdo en torno a una fórmula económica internacional y desaparecen los conflictos de las décadas anteriores. Y en tercer lugar, el hecho de que en torno a ese acuerdo se crean nuevas reglas y nuevos organismos que van a ser fundamental para las próximas décadas de la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional, organizando el sistema monetario, obviamente, el Banco Mundial y el sistema de acuerdos precarios que se arman en torno al comercio mundial, que recibe como nombre el GATT. Eso a nivel económico. A nivel político y a nivel geopolítico, ¿qué es lo que organiza el mundo? La Guerra Fría. La Guerra Fría tiene la peculiaridad de que aparentemente, o en algún sentido, implica un conflicto, pero por otro lado implica subterráneamente un acuerdo entre los dos grandes ejes, los dos grandes bloques, el bloque del capitalismo del norte y el bloque soviético, en torno a no llegar al punto de una guerra nuclear. En ese modelo, en ese momento, América Latina queda ubicada en una situación cada vez más periférica, así extremada. ¿Por qué? Porque la posición de América Latina está muy duramente influida por el hecho que los bienes primarios, que eran objetos de sus exportaciones y el eje dinámico de su economía hasta bien entrado el siglo XX, van perdiendo crecientemente importancia dentro del mercado mundial, y esa pérdida de importancia está asociada, por supuesto, al hecho de que los precios de la mayoría de esos bienes primarios, excepto en el caso del petróleo, también van cayendo. Un fenómeno que Raúl Prebisch, el argentino que fue tan importante en la creación de la CEPAL, caracteriza como el deterioro de los términos del intercambio. Y por otro lado, que la importancia que va a cobrar América Latina desde el punto de vista de Estados Unidos y el bloque occidental no es tanto una importancia económica, lo cual no quiere decir que desaparezcan los negocios, sino más bien una importancia geopolítica, porque ahí lo que importa desde el punto de vista de Estados Unidos es que América Latina quede ubicada correctamente dentro de la confrontación de los dos bloques. En esa etapa, estamos ahora ubicándonos en la segunda mitad de la década del 40, los países más importantes, más desarrollados de América Latina, México, Brasil, Chile, Argentina, en una medida Uruguay, tratan de reubicarse, corrigiendo algunos de los equilibrios que venían de la Segunda Guerra Mundial, pero en general no lo logran. Y las respuestas que generan durante ese periodo que va de fines de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década del 50, está afectado por el hecho de la falta de capitales extranjeros, la escasa demanda por los productos latinoamericanos, excepto, como decía, en el petróleo, la caída de sus precios y además, y este es un tema fundamental, que sus monedas pierden importancia, yo diría, pierden prestigio dentro de un sistema monetario internacional, obviamente centrado en torno al dólar, pero que tiene otras monedas fuertes que van cobrando importancia ahí, la libra esterlina, el franco suizo y posteriormente el marco alemán y el yen japonés. En ese punto, en varios de los países de América Latina, especialmente Argentina, Brasil, Chile, México, estallan crisis políticas y económicas no demasiado graves, pero bastante serias, centrados en torno a dos déficits.
Por un lado, el déficit de balanza de pagos, es decir, el hecho de que los países de América Latina no tienen suficientes divisas para poder afrontar las compras en el mercado internacional, y por otro lado, el creciente déficit público. Entonces se observa que tanto en Argentina como en Brasil, como en Chile, como en Brasil, esos problemas económicos y monetarios se asocian a crisis políticas que van a afligir, por ejemplo, para tomar dos casos paradigmáticos, Getúlio Vargas en Brasil, que termina suicidándose en 1954, y el gobierno peronista que después de afrontar exitosamente alguna crisis en 1950-52, se desmorona ante el golpe militar de la revolución llamada Revolución Libertadora de 1955. En ese contexto hay que reconocer la importancia que van a cobrar un programa, las ideas de la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina, que realmente tiene dos grandes ideólogos ahí, que son el argentino ya mencionado, Raúl Prebisch, y por otro lado un economista chileno llamado Jorge Ahumada, arma de hecho un programa. Y ese programa contempla, yo diría, tres elementos fundamentales. Por un lado, un salto hacia adelante. Uno podría extremar la imagen, decir una fuga hacia adelante en el proceso de industrialización, que implica que más allá de la industrialización fácil de las décadas anteriores, ahora América Latina, desde esta perspectiva, va a tener que adentrarse en lo que podemos llamar la etapa difícil de la industrialización, que implica encadenarse hacia atrás, es decir, entrar a desarrollar, entrar a promover el crecimiento de industrias proveedoras de insumos e industrias proveedoras de bienes de capital. Segundo elemento de esta estrategia es abrir las economías latinoamericanas al capital extranjero. Y esto se va a reflejar inmediatamente en la entrada de capital extranjero norteamericano y europeo, y después en alguna medida también japonés, en los sectores industriales y en alguna medida en la construcción de infraestructura. Y tercero, también la construcción de una nueva infraestructura que reemplace en algún sentido el viejo modelo ferroviario que había sido tan importante, sobre todo en Argentina y en México, también en alguna medida en Brasil, por una nueva infraestructura que es una infraestructura vial. Esta fórmula económica tiene a su vez una fórmula política. Y esa fórmula política está asentada en una visión, que por supuesto es una visión que es de alguna manera una adaptación de teorías sociológicas y económicas predominantes en la década de 50, que han sido sintetizadas como las teorías de la modernización. Y las teorías de la modernización que preconizan, como vamos a ver en el gráfico adjunto, que la ecuación básica de ese momento para superar la crisis es un descansar en el equilibrio democracia por un lado, desarrollo económico por el otro lado. Y esa conjunción básica de democracia, es decir, el predominio de gobiernos civiles, y por otro lado, el desarrollo de nuevos sectores industriales, va a ser sin duda la fórmula que va a predominar en buena parte de América Latina, pero sobre todo en los países más desarrollados, y en ese sentido también se puede incluir a Chile dentro de ese submodelo, durante la segunda mitad de la década del 50 y, como vamos a ver también, durante buena parte de la década del 60.